Sí. Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, el día lunes no puede pasar con todos los equipos porque ocupamos tiempo para dar indicaciones iniciales para la parte de las clases presenciales. Entonces, trataré de que estén disponibles directamente para esta actividad el día lunes. Entonces, en este caso, para el día lunes que tengamos esta clase de manera presencial, nos vemos en el salón de clases. Trataremos que en este caso, si cada equipo forme mesas de trabajo o junten bancas para poder hacer esta parte en específico de hacer un chequeo rápido directamente de cómo va cada uno de los equipos en particular. Para los equipos a los que no tuve la oportunidad de pasar rápidamente el lunes a ver qué es en lo que estaban trabajando, me estuve encontrando en muchas ocasiones que como que ya trataban de comprar componentes y buscaban materiales para la carcasa y ya estaban pensando en comprar cosas que estaban mucho más adelantadas. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Aquí deben de recordar que en ese sentido nosotros debemos de tener en cuenta que este proyecto de implementación de un prototipo de un instrumento médico lo vamos a tomar en cuenta de que deben de aprender el proceso por el que tienen que pasar para poder llegar a ese prototipo. Eso significa que tienen que ustedes ir comenzando paso a paso desde cada bloque, cada circuito, cuáles son las entradas que yo requiero en cada uno de mis instrumentos, cuáles son las salidas que me provee. Si ustedes hacen un diagrama bloques directamente de este proyecto, deberían de quedarles bien claro exactamente cuál es la entrada y cuál es la salida de cada uno de estos bloques. Esto les va a permitir a ustedes poder identificar cuáles son las cosas que requieren. Si ustedes encontraron un proyecto en internet que a lo mejor intentan replicar, yo les dije que eso es válido, pero ustedes tienen que entender que tienen que hacer suyo ese proyecto. Es decir, que sepan indicarme directamente en toda la parte de electrónica, analógica o digital, por qué están esos parámetros, por qué están estos valores, por qué dicha ganancia, por qué esos materiales, por qué no pensaron en alguna alternativa. En muchas ocasiones, muchos de los proyectos que nosotros encontramos a lo mejor están realizados con materiales muy específicos que, uno, puede que no los encuentren fácilmente en México o que tengan que pagar por ellos y el envío y los tiempos de entrega no se ajustan a lo mejor a los tiempos del semestre. Entonces, en este caso, esto debe ser un factor a consideración. O dos, están pensando en proyectos que a lo mejor se quedan todavía en un punto académico, como pueden ser a lo mejor todos los proyectos que han hecho, ¿no? Que a lo mejor hacen un monitor de ESG utilizando un Arduino, pero en este caso no hacen la parte de la implementación completa del dispositivo, no piensan en la alimentación, no piensan en circuitos de seguridad, no piensan en que van a tener más adquisiciones de más señales, no piensan en una visualización en tiempo real, una transmisión inalámbrica. Entonces, todo eso es lo que va a diferenciar directamente a su proyecto. Entonces, si encuentran cosas en la literatura, los pueden ocupar, los pueden y los deben adaptar directamente a las necesidades que ustedes están planteando en su proyecto. Entonces, eso, mucho cuidado con ello, muchachos, por eso es importantísimo que ya tengan la bitácora, que esté disponible para todos, porque si tratan de adelantarse mucho en los pasos, van a estar trabajando doble. Entonces, vayan paso a paso, bloque a bloque en su diseño del dispositivo. Y una vez que ya están seguros de todos los componentes, que ya vieron opciones, que son materiales que encuentran en San Luis o que encuentran relativamente fáciles, que son asequibles, también no estén considerando comprar todo lo más costoso. No es la intención que en este curso estén gastando mucho dinero para la implementación del curso. Entonces, la intención más bien es que ustedes aprendan cuáles son las opciones que yo tengo de implementación. Si hay algunas que no son las mejores sensores o los mejores componentes o las opciones más precisas, pues no hay problema, ocupo para lo que me alcanza o para lo que tengo disponible, pero me doy cuenta de cuáles son las limitantes desde el inicio de la implementación y el desarrollo y lo menciono directamente durante las partes de la evaluación, ¿sale? Entonces, trataremos de trabajar con lo que tengamos disponible y hagamos el mejor proyecto posible con esos materiales, identificando bien cuáles son las limitantes. Hay que aprender a leer hojas de especificaciones, hay que buscar componentes que a lo mejor puedan sustituirse uno con otro, porque los encuentro aquí en México con un nombre distinto, de una compañía distinta, pero checo si cumple con las especificaciones que yo requiero para mi proyecto.
Vamos a estar viendo esa parte de cómo hago la interconexión, cómo hago el acoplamiento, no pensar nada más que, tengo ya todos mis circuitos funcionando con fuente, y una vez que ya me paso a la implementación con pilas, todo se cae. Entonces, traten siempre de simular directamente cuáles son las condiciones que van a tener directamente en su dispositivo, si conectan a la línea, si conectan con baterías, si conectan con fuentes, a qué valores de voltaje. Vean si a lo mejor también requieren adecuar los niveles de amplitud directamente de sus señales para los dispositivos que tienen, que por ejemplo el Arduino no puede tener voltajes negativos, y si ustedes tienen una señal DSG y tiene voltajes negativos, esos no pueden entrar en el Arduino, y entonces hay que corregir desde antes un offset, una fuente regulada con una sola batería, cosas que se pueden hacer, muchísimas alternativas hay, pero tienen que identificar cada quien su problemática, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Entonces, nada más les recuerdo que el día lunes en la sala de usos múltiples nos agrupamos por equipos y yo paso para cada grupito a checar cómo son los avances y qué han encontrado y cómo lo pueden implementar, ¿sale? El día de mañana hay una reunión con académicos acerca de indicaciones adicionales para el regreso de actividades presenciales. Todavía hay algunas cosas que no están muy claras. Al parecer sí va a haber posibilidad de ingresar a la biblioteca, pero no se sabe cómo ni cuántos, si va a haber el uso abiertamente. Entonces, eso lo tenemos todavía que confirmar. No me han respondido si vamos a tener autorizado hacer uso de los laboratorios de instrumentación biomédica básica y avanzada. Entonces también eso lo tendremos pendiente, pero en cuanto tenga más información al respecto, pues se las haré llegar, muchachos. ¿Vale? De momento, ¿alguien tiene alguna duda en particular? Perfecto. Entonces, en este caso, ahorita vámonos directamente a retomar nuestra segunda unidad, esperando que hoy probablemente podamos terminar con esta segunda unidad y el viernes podamos hablar un poquito de cuándo podemos aplicar nuestro primer parcial. ¿Vale? Entonces, en este caso, estábamos hablando relacionado con la unidad de ventilación mecánica. Ya vimos ventiladores de presión negativa, que son los que emulan mucho más la forma natural en la que el cuerpo realiza la ventilación. Vimos ese pulmón de acero y que era muy estorboso, y que hoy en la actualidad los más utilizados son estos ventiladores de presión positiva, que tienen diferentes funcionalidades. Y lo último que estábamos viendo estaba relacionado directamente con las categorías o cómo podemos clasificar directamente a estos ventiladores, y los definimos por ciclados por volumen, ciclados por presión o ciclados por tiempo. Corríjanme si me equivoco, pero estas 2 o 3 diapositivas fueron las últimas que vimos la última clase teórica que tuvimos. Entonces, ventilación ciclada por volumen va a suministrar el ventilador un volumen preestablecido sin importarle cómo sea la presión dentro de las vías aéreas y los pulmones. Entonces, en este caso, no le va a importar si mi paciente está realizando, intentar hacer una respiración o tiene algún suspiro o algún otro evento que modifique la presión directamente en vías aéreas. Al ventilador eso no le va a importar porque está programado a mandar un volumen preestablecido de gas hacia el paciente. Por lo tanto, esta relación directamente de volumen preestablecido, sin importar cuáles son las presiones que estén directamente en los pulmones del paciente, pues representa su principal desventaja, porque hay un elevado riesgo de generarle un barotrauma al paciente, es decir, una lesión en vías aéreas, por esta lucha de presión directamente que genera el ventilador y el paciente. Vimos también la parte de ventilación ciclada por presión, que aquí en este caso se va a mandar aire o gas al paciente hasta que alcancemos una presión preestablecida por el usuario, y que entonces en este caso aquí la parte de la presión es adecuada, nos aseguramos de que no tenemos esas variaciones en presión, tenemos una forma mucho más continua de entregar esta ventilación. Sin embargo, tiene la desventaja de que el volumen de gas que nosotros le estamos metiendo al paciente va a variar. Por lo tanto, la cantidad de oxigenación que nosotros tengamos en el cuerpo puede ser un poco más baja. Entonces, en este caso, este tipo de ventilación es más recomendada en situaciones de ventilación a corto plazo, es decir, situaciones particulares en las cuales el paciente ya empieza a tener una cierta fuerza muscular para realizar la respiración por él solo y está intentando respirar por sí mismo y el ventilador solamente le ayuda un poco, ¿sale? Entonces, en este caso, es importante que lo entendamos. Presión preestablecida, pero va a generar diferencias en los volúmenes que están ingresando directamente a mi paciente.
Y lo último era la ventilación ciclada por tiempo, que es un modo de ventilación relativamente nuevo, en donde la fase inspiratoria se va a mantener siempre constante. Y esto va a permitir directamente que se controle un poco más la frecuencia respiratoria que tengamos en nuestros pacientes. Ya sabemos que la inspiración es el fenómeno activo, la expiración es un fenómeno pasivo, por eso nos concentramos particularmente en la fase inspiratoria. Y como desventajas aquí vamos a tener que la presión y el volumen van a ser variados entre respiración y respiración. Sin embargo, esta ventilación es particularmente útil en situaciones de recién nacidos o en pequeños niños, en donde es más importante mantener una respiración constante que la cantidad de volumen y presión que nosotros vayamos a generar. En los recién nacidos y en los niños que a lo mejor no han tenido un buen desarrollo directamente de su sistema respiratorio, pues pudiéramos tener esta problemática y entonces en ese sentido es mucho más fácil controlarlo, la ventilación asistida, utilizando este tipo de ciclo por tiempo, ¿sale? Y me parece que hasta ahí habíamos llegado en la última clase. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? Perfecto. Entonces, una vez que ya entendimos que la ventilación puede ser ciclada por volumen, por presión o por tiempo, vamos a entender que existen en estos ventiladores otros dos parámetros súper importantes para establecer cuál es la terapia ventilatoria que va a recibir mi paciente, cuál es la mejor manera en la cual yo lo voy a asistir. Y esos dos parámetros es el modo de ventilación, que significa cómo voy a ventilar a mi paciente, ¿sale? Tengo variables de control, volumen, presión o tiempo, y el modo de ventilación es cómo el ventilador le va a ayudar a mi paciente. Y los otros son los parámetros ventilatorios, que son las cosas que el usuario va a colocar en el equipo para que el ventilador colabore con el modo de ventilación elegido para ventilar a mi paciente, ¿sale? Es decir, aquí yo voy a fijar todas las variables involucradas en el proceso de ventilación: frecuencia respiratoria, volumen corriente, el volumen o el flujo pico, cosas que me ayudan a facilitarle a mi paciente a tener una ventilación asistida para su padecimiento en particular. Entonces, en este caso, siempre cuando utilizamos un ventilador, debemos de tomar en consideración estos parámetros en específico, ¿ok? Modo de ventilación, parámetros ventilatorios, y poder elegir directamente si la variable de control para el inicio del ciclo inspiratorio corresponde con presión, volumen o tiempo, ¿va? Y entonces ahora vamos a ver a qué significan estas partes en específicos. Variable de control ya lo vimos, presión, volumen o tiempo. Vamos a iniciar ahora con los modos de ventilación, que es cómo voy a ventilar a mi paciente. Es importante que entendamos que existen modos de ventilación que se aplican independientemente de si la ventilación está ciclada por volumen o si está ciclada por presión, ¿sale? Es decir, yo puedo elegir, mi variable de control va a ser a través de un modo controlado por volumen, pero voy a querer uno de los siguientes modos ventilatorios. Y puede ser el mismo modo ventilatorio, pero va a estar controlada o va a ser la ventilación ciclada por presión. Entonces, modos compartidos de ventilación en volumen y presión, vamos a conocer nosotros 4 básicos. Entonces, de nuevo, hago un hincapié directamente en que si ustedes tratan de buscar modos de ventilación de un modelo de ventilador y marca en específico, vamos a poder encontrar una mayor gama de opciones. Sin embargo, nos vamos a concentrar en los 6 modos de ventilación básicos que todo ventilador debería de tener, y que entenderemos que a veces alguna particularidad o modo adicional de ventilación que tengamos corresponde con una función específica que a lo mejor es la combinación de algunos de estos modos de ventilación básico que vamos a estar viendo directamente en la clase, ¿sale? Entonces, modos de ventilación que se aplican tanto para ciclado por volumen como ciclado por presión, vamos a tener 4. Vamos a tener ventilación mecánica controlada, ventilación mecánica asistida y controlada, ventilación sincronizada mandatoria intermitente y ventilación por presión positiva continua en vías aéreas, con sus respectivos acrónimos: BMC, AC de asistido controlado o asisto controlado, SINF de ventilación sincronizada mandatoria intermitente, y CPAP por sus siglas en inglés, de presión positiva en vías aéreas. ¿Sale? Entonces, en este caso, estas 4 formas de ventilación
Hay tanto ciclado por presión y ciclado por volumen. Y tenemos otros dos modos de ventilación básico, que aquí vamos a tener uno exclusivo para ventilación ciclada por volumen y uno exclusivo para ventilación ciclada por presión. Entonces existe la ventilación mecánica manual, que va a ser exclusivo de la ventilación controlada por volumen, y lo vamos a ver un poco más adelante. Y también existe la ventilación de relación inspiración-expiración invertida, que va a ser exclusivo particularmente de cuando la ventilación está ciclada por presión. Entonces aquí debemos de entender directamente cuáles son las particularidades de cada modo de ventilación y cómo es que yo puedo trabajar con cada uno de ellos en pro de mi paciente. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, vámonos uno por uno. Ventilación mecánica controlada, como su nombre lo indica, aquí el ventilador es el que tiene control absoluto de la ventilación del paciente. El paciente en este caso, en este modo de ventilación, no hace absolutamente nada y el ventilador es el que se encarga de realizar todo en el ciclo respiratorio. Inicia la inspiración, se espera un cierto tiempo, pasa la expiración y él es quien también inicia de nuevo la parte de la fase inspiratoria. Entonces, en este caso, pensamos que este modo de ventilación usualmente es utilizado durante procedimientos quirúrgicos que requieren una anestesia total del paciente o en condiciones específicas que causan que haya una ausencia total del control autonómico sobre los centros respiratorios, que también lo podemos considerar como cuando el paciente se encuentra en un estado de coma. Entonces, ante todas estas situaciones, el ventilador tiene que realizar directamente todo el proceso de la ventilación mecánica. Es decir, se encarga de iniciar el proceso de la inspiración, meter aire directamente hacia el cuerpo del paciente y cesa cómo está la parte de la expiración y él mismo es quien define cuál es la frecuencia respiratoria. Entonces, en este caso, donde el sistema nervioso autónomo no responde, yo utilizo directamente este tipo de modo de ventilación. ¿Va? Ahora bien, podemos pensar que estos cuatro modos de ventilación mecánica, que son compartidos en volumen y en presión, los podemos tomar en consideración como desde el punto en el cual el paciente se encuentra en una situación más crítica, como es directamente la operación, o que se encuentra en el quirófano ante un procedimiento fuerte, y que entonces en este caso la anestesia hace que tengamos esta pérdida de control autonómico directamente en los centros respiratorios, y de ahí la importancia de que mi ventilador sea quien se encargue de realizar esta ventilación mecánica controlada, ¿sale? Y de ahí hacia abajo vamos a empezar a ver que cada vez el paciente va a estar más despierto, ya no está dentro del quirófano y entonces voy a tener que ajustar directamente esta ventilación porque probablemente sí, todavía se encuentre con una respiración débil, pero el ventilador puede ayudar en muchos de estos casos para que se tenga una mejor respiración, ¿sale? Entonces iremos de lo más complicado a lo más sencillo en términos de la interacción que tiene el ventilador con el paciente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido en específico, ¿dónde está? Debemos entender entonces en este caso que la ventilación mecánica controlada, ventilador hace todo. Luego nos vamos a encontrar con la ventilación mecánica asistida controlada o asisto-controlada, ASEP. En este caso, aquí también vamos a estar suministrando un cierto volumen de gas corriente o a una presión bien específica en respuesta de los esfuerzos inspiratorios de mi paciente, ¿sale? Es decir, que aquí habrá situaciones en las cuales mi paciente no es capaz de realizar un esfuerzo y entonces en este caso viene la parte controlada de este modo de ventilación. El ventilador controla el inicio de la inspiración. Sin embargo, es también capaz de reconocer si el paciente genera un esfuerzo. Y estos esfuerzos inspiratorios los reconoce el ventilador y en ese momento es cuando realiza él una ventilación asistida. Por eso se llama asisto controlado, porque me permite tener esta dependencia o independencia total directamente del ventilador. Si no tenemos un esfuerzo en específico, es como si estuviéramos en modo de ventilación mecánica controlada. Si el paciente tiene un pequeño suspiro, hace algún movimiento, se genera una respiración, yo tengo un sensor directamente en el equipo que me permite entender dicho esfuerzo y entonces en este caso, como todavía no tiene una musculatura muy fuerte, entonces aquí es en donde el ventilador apoya directamente
haciendo un empujón en el inicio de la ventilación, pero se sincroniza con el paciente, ¿vale? Entonces, en este caso, si mi paciente no inicia la inspiración en un cierto tiempo preestablecido, el ventilador va a realizar el inicio de esa inspiración de manera automática. Y esa es la parte controlada. Y cuando nosotros tenemos estas intenciones de que mi paciente pronto ya va a poder hacer respiraciones espontáneas, entonces en este caso es cuando vemos la parte asistida. Entonces este método de ventilación se utiliza principalmente en situaciones en donde los pacientes sí tienen una musculatura respiratoria débil, pero que en ese sentido simplemente requiere un poco de entrenamiento para poder regresar a sus funciones normales. Entonces, piénsenlo como que el paciente en ventilación mecánica controlada estaba dentro de quirófano, en asistida controlada a lo mejor ya está en sala de recuperación. Entonces ya empezamos a tratar de despertarlo, ver que todo funcione y en este caso, pues aquí podríamos ver simplemente un resultado de asistencia directamente al paciente en respuesta de esfuerzos inspiratorios. No tiene fuerza suficiente para respirar por él solo, pero sí se pueden generar algunos esfuerzos y los reconoce directamente el equipo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Luego nos vamos a encontrar con la ventilación sincronizada mandatoria intermitente, o SINF por sus siglas en inglés, en el cual el paciente va a poder realizar respiraciones espontáneas y en dado caso de que éste se canse, pues también el ventilador le va a estar mandando una respiración con un volumen corriente o un volumen tidal muy definido. Entonces, en este caso aquí, no, a diferencia del modo asistido controlado en donde el paciente se acopla al equipo, aquí vamos a entender que en la sincronizada mandatoria intermitente es el equipo el que se acopla directamente al paciente, ¿sale? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a entender es que ante la presencia directamente de un esfuerzo, el paciente ya tiene muchas más fuerza muscular de la caja torácica para realizar este proceso de inspiración. Entonces, en ese sentido, en el momento en el que ya tiene fuerza suficiente para realizar la respiración, el ventilador no va a hacer nada. Le va a permitir al paciente realizar esa respiración. Si el paciente todavía está muy débil, se puede cansar de hacer estos movimientos, aunque sea de forma autónoma. Y entonces, en este caso, es ahí donde el ventilador va a entrar directamente a ver, ok, ya pasó un tiempo significativo y todavía no hace un esfuerzo de respirar. Entonces, yo mando directamente una ventilación asistida, pero nos estamos sincronizando al esfuerzo directamente del paciente, ¿sale? Entonces, en este tipo de ventilación, esta es relativamente nueva. Hay muchos equipos que todavía no la tienen incluida porque todavía hay falta de evidencia de que sí se puede hacer esta parte relacionada de manera totalmente autónoma por parte del dispositivo y entonces en este caso hay un poco de controversia todavía. Pero lo que sí es un hecho es que algunas ventajas de este modo de ventilación respecto de otros modos ventilatorios es que, número uno, se va a reducir la alcalosis respiratoria, es decir, que no vamos a modificar el pH de absolutamente nada por el aire que nosotros estemos respirando y que entonces en este caso el hecho de que a lo mejor el paciente intente realizar sus propias respiraciones y a lo mejor se desespera y no le sale bien, o si ya se le puede realizar el destete del circuito de paciente, se le quita, se empieza a sentir relativamente débil, se le puede conectar de nuevo y se tratará de sincronizar directamente el equipo con el paciente, ¿sale? Entonces, en este caso, esa reducción de alcalosis respiratoria es para no modificar directamente el pH que se encuentra en la parte de la respiración. Vamos a tener una disminución de la necesidad de sedación. Entonces, en este caso, probablemente con solo una ventilación sincronizada mandatoria intermitente, se pudieran tener estos efectos directamente de sedación. Va a tener una mejor relación ventilación por fusión, en términos de que vamos a tener ya más información relacionada directamente con la oxigenación de los órganos de la persona. Y entonces, en este caso, yo voy a poder saber y controlar que para este momento en específico yo requiero un mayor volumen corriente, por ejemplo. Entonces se mejora la relación de la ventilación con la perfusión. Y por último, se previene la lucha del paciente con el ventilador, que es lo que ya habíamos hablado hace rato, en términos de que
directamente nosotros vamos a estar pensando que ante un esfuerzo del paciente, yo debo de dejar que realice su respiración. Si no lo consigue ya superó un cierto tiempo en particular, entonces es cuando entra en modo de asistencia directamente el ventilador de presión positiva. Pero particularmente cuando se trabaja con esta configuración específica de sincronizada mandatoria intermitente. ¿Vale? Luego nos vamos a encontrar con la presión positiva continua en vías aéreas, o también conocida como CPAP. Entonces, este modo de ventilación básicamente funciona como si nosotros regresamos a la analogía esa del globito, aplicamos una presión positiva durante las respiraciones y entonces en este caso esta pequeña presión positiva lo que hace es que abre directamente las vías aéreas para que sea más sencillo el flujo de aire directamente en el componente. Entonces en este caso, aquí vamos a hablar que vamos a aplicar una presión positiva particularmente durante las respiraciones espontáneas, con el objetivo de que podamos evitar directamente este sufrimiento hacia el paciente, esta incomodidad hacia el paciente, de tener algo que me sigue mandando un volumen, una presión constante, y él ya se encuentra en una situación en la que es capaz de poder controlar este tipo de musculatura sin mayores problemas. Entonces, este modo de ventilación también es utilizado mucho como destete ventilatorio. ¿Qué significa esto? Que es la última etapa en donde el paciente ya va a poder respirar por sí solo y no sentirse estresado, súper cansado y mal, sino que simplemente realizamos una adecuación particular. ¿Sale? Entonces, en este caso, por eso hablamos de destete ventilatorio. Ya salió de la operación, ya estuvo en recuperación, ya lo voy a mandar a hospitalización. Tiene alguna pequeña complicación, yo sigo monitoreando todos los parámetros, me voy a concentrar directamente en la información de ese paciente en específico, voy a poder estar trabajando directamente con la manera adecuada en la cual yo puedo quitarle este circuito de paciente a el usuario que lo esté manejando. ¿Por qué lo hablamos también como destete ventilatorio? Cuando nosotros mantenemos el ventilador mucho tiempo dentro de la persona, se puede acostumbrar directamente a tener esta oxigenación en específico. Por eso es recomendable que ante una necesidad de ventilar con CPAP, pues tengamos bien claro que debe ser un proceso que se hace de a poco. Comenzamos a lo mejor siempre asistiendo mucho al paciente, observamos que cada vez tiene mucha mayor facilidad, y entonces en este caso hacemos una modificación para que sea más retador, ¿no? Buscamos un horario en específico en el cual se realizan los ejercicios, la parte de la ventilación, lo que se está registrando. Buscamos a lo mejor tener sesiones mucho más largas, respiraciones más profundas, y esto obviamente va a ayudar a que se regrese directamente al funcionamiento del sistema respiratorio utilizando el sistema nervioso central. Entonces, en este caso, esta parte del destete ventilatorio significa que le voy a quitar, que ya mi paciente casi está listo para quitarle el ventilador. ¿Vale? Sin embargo, debemos de entender que el CPAP en algunas ocasiones va a generar algunos otros problemitas, como pueden ser la disminución del gasto cardíaco y generar barotraumas, porque a final de cuentas, la presión positiva continua en vías aéreas es como si yo estuviera dejando abierto una llave de gas que me está suministrando algo de manera constante, y entonces en este caso, si yo no cuido directamente la liberación de todos esos puntos, se puede generar algo que va a generar un daño directamente en las vías aéreas, porque yo siempre mantengo esa presión positiva continua de forma constante. Y por eso es que se considera que debe ser utilizado durante sesiones que no requieran un uso prolongado de ventilador. Ya estamos pensando que es la última parte y que entonces en este caso yo puedo retirar directamente el ventilador de mi paciente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Entonces, ya vimos los 4 que son compartidos entre la ventilación controlada por volumen y controlada por presión. Ahora vámonos a los otros adicionales que son exclusivos de cada método. Entonces, bueno, antes de eso, en esta gráfica les presento de manera visual cómo es la representación de estos 4 modos de ventilación. Ventilación mecánica controlada
Entonces, en este caso, observamos que esta onda de rampa en esta gráfica de tiempo versus presión se mantiene siempre constante y a una frecuencia respiratoria bien específica. Entonces, en este caso, observamos directamente que el sensor de presión está monitorizando cómo está la salida de mi paciente y yo puedo percibir directamente esta morfología en esta situación de ventilación mecánica controlada, ¿vale? En la asistido controlada tengo patrones similares a los que nosotros teníamos arriba, porque no hay mucha modificación. A final de cuentas, solamente se cambian algunas cosas que se reportan, pero la morfología va a seguir siendo la misma entre ventilación mecánica controlada y asistido controlada. Pero en este caso, la diferencia importante es que estas líneas punteadas que nosotros observamos corresponden con esfuerzos para realizar la respiración. Entonces, en ese sentido, el equipo logra censar estas actividades negativas y lo asocia directamente con una calificación en la parte de la gráfica de la presión. ¿Vale? Entonces, en este caso, este esfuerzo simplemente me va a indicar, necesito ayuda para poder realizar la respiración. Y entonces, en este caso, es cuando nosotros observamos que estas oscilaciones permiten generar esta dualidad asistida y controlada. ¿Vale? En el SIMP, lo que yo estoy observando es que ahora en este caso, mi ventilador es el que se sincroniza, perdón, mi usuario es el que se sincroniza con el dispositivo. Y en ese sentido, este tipo de ventilación, como ustedes pueden observar, hay una forma de onda característica cuando la prueba de manejo se hace, perdón, cuando en este caso nosotros podemos visualizar que el paciente realiza sus respiraciones de manera propia, es decir, no tiene esta morfología de pico, sino que tiene la parte de inspiración-expiración representado directamente por estas líneas senoidales y simplemente el ventilador trata de acoplarse directamente a esa frecuencia respiratoria del paciente, ¿sale? Entonces, en ese sentido, debe de ser bien claro entender que aquí nosotros observamos que los esfuerzos dan inicio a la asistencia ventilatoria, mientras que en SIMP se permite tener un tiempo un poco más laxo para que se tenga un acercamiento directamente a lo que el paciente respiraba antes del procedimiento quirúrgico. En ese sentido, aquí también nosotros debemos de entender que el inicio de la inspiración se fija de tal manera que tengamos una frecuencia respiratoria constante que pueda el equipo poder emular directamente en el paciente. De lo contrario, también tendríamos mucho disconfort y causa a la hora particular. Y en el CPAP, lo que nosotros observamos es que aquí se tienen respiraciones de manera senoidal que me indican directamente que las respiraciones ya las hace mi paciente, pero ustedes observen que entonces en este caso aquí yo no me encuentro que el punto inicial de la gráfica comience exactamente en 0, sino que se puede mover un poco para poder tener un mejor reclutamiento alveolar directamente en los pulmones. Yo he hecho presión positiva siempre en mis vías aéreas, esperando que llegue hasta todos los rincones en donde se encuentran estos centros de la respiración y en ese caso poder entender que ahora aquí es el equipo quien se sincroniza directamente con la ventilación del paciente. ¿Vale? Entonces, en ese sentido observamos que hay un pequeñísimo retraso tanto para cuando hablamos de esta situación en específico versus este tercer intento de respiración, puede haber cambios significativos, pero estos simplemente van a permitir que el paciente respire de manera espontánea y que en dado caso de que el paciente se canse, mi equipo pueda ayudar a asistir, ¿sale? Y entonces en este caso también esta presión positiva podemos entenderla como si representara un offset de esa señal de respiración, podemos entenderlo a través de esta gráfica. Y en este caso lo que se expresa es que es para poder tener un mejor control directamente de la respiración. ¿Va? ¿Dudas aquí, muchachos? No. Perfecto. Entonces ahora sí vámonos a ver los modos que son exclusivos de cada una de las variables de control, comenzando directamente por la ventilación mecánica manual. Esta, como ya dijimos, es exclusiva particularmente de la ventilación ciclada por volumen,
porque aquí la forma en que se realiza la ventilación es a través de un accesorio que normalmente se conoce como bolsa AMBU o bolsa de ventilación manual. Entonces, estas bolsas AMBUs existen de diferentes tamaños. Estos tamaños o volúmenes rondan de los 250 mililitros hasta los 1500 mililitros o centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que esto funciona directamente como un aparato por sí solo. Si no hay un ventilador disponible, pues entonces en este caso lo que vamos a estar observando es que va a haber una persona encargada de realizar la contracción directamente de la bolsa AMBU lo mejor que se pueda para mandar esa cantidad directamente de aire hacia el paciente. Entonces tiene una conexión directamente con la boquilla, nariz o boca para poder realizar estos ejercicios. Y estas partes azules o partes plásticas corresponden directamente con el reservorio. Entonces, en este caso, cuando nosotros buscamos directamente tener una ventilación que no dependa directamente de si tiene pilas o no tiene pilas el ventilador, o como puede pasar a lo mejor en las series de televisión, que hay un apagón y ese va a durar 48 horas y los pacientes están muriendo. Entonces, en este caso en específico, ahí en esos momentos es cuando entra la ventilación mecánica manual, ¿sale? El volumen que se suministra es directamente el volumen que se encuentra dentro de estos aditamentos en particular, ¿sale? Se puede trabajar de manera autónoma la ventilación mecánica manual a través de estas bolsas AMBU, pero en los sistemas más modernos, pues también se tienen accesorios que permiten a la salida directamente del gas antes de entrar a lo que corresponde con el paciente, yo puedo generar una bolsa AMBU que me permita a mí estar ventilando a mi paciente de mejor manera, ¿vale? Entonces, en este caso siempre va a ser necesaria la presencia de un especialista que sea capaz de poder realizar todas estas funciones en específico, ¿vale? ¿Algunas dudas aquí? Perfecto. Y por último, pues vamos a ver la ventilación por relación inspiración-expiración inversa. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y por qué es particular de estar ciclada por presión? Entonces, en el ciclo respiratorio de manera normal, durante la expiración, nosotros vamos a encontrar que en tiempo esta debe de durar más. Y esto es simplemente por condiciones en las cuales yo esperaría que la parte inspiratoria, que es ese fenómeno activo, tiene que ser mucho más rápido hasta llegar al punto adecuado en el cual estoy teniendo la carga adecuada que yo quiero suministrar. Y en la expiración yo tengo el doble de tiempo porque tengo que trabajar directamente con todo el gas que yo tenga incluido dentro del cuerpo. Entonces esta es como la forma clásica en las que normalmente nosotros podemos checar esta parte de la ventilación. Sin embargo, cuando hablamos de una relación inspiración-expiración inversa, vamos a hacer que la duración de la inspiración sea el doble respecto de lo que era la de la expiración, ¿sale? Entonces, en este caso, aquí hablamos de una relación inspiración-expiración de 1 a 2, que significa que dura 2 veces la duración de la inspiración en la expiración, ¿sale? Por eso se llama relación 1 a 2. Mientras que entonces en este caso ahora yo voy a tratar de invertir los papeles. Ahora mi inspiración va a ser mucho más larga y mi expiración va a ser mucho más corta. Entonces en este caso vamos a nosotros entender directamente que cuando yo estoy en presencia, déjenme cambiar directamente al pizarroncito. Mi gráfica de presión versus tiempo. Y digamos que yo quiero establecer este valor de presión en particular. Pequeño detalle. Esta no se ve. No, nunca la tiene, muchachos.
Entonces estamos estableciendo que tengo una gráfica de inspiración. Y este nivel de inspiración-expiración es esta relación normal 2:1. Es decir, dura el doble de lo que dura la inspiración, esta expiración. Pero aquí hablamos directamente de una gráfica de presión. Si nosotros establecemos directamente que a mí me interesa mantener un nivel de presión exclusivo y que a lo mejor yo todavía no consigo directamente meter el volumen o llegar a la presión o llegar directamente a la presión establecida que yo estoy marcando, por eso esta es una exclusiva de presión. Tengo que llegar a este punto en específico, pero yo requiero sí meter un cierto volumen corriente directamente a mi paciente. Vamos a ponerlo de otra manera para que sea más evidente. Digamos que ahora este es el valor ideal de presión y después quiero cambiarlo a un valor más bajo, que es esta línea punteada. Es decir, ahora mis formas en las cuales yo voy a estar suministrando el gas al paciente no puede superar esta línea punteada. Para meter la misma cantidad de volumen, que significa todo esto que yo tengo aquí, el área bajo la curva, sin superar esta línea, lo que tengo que hacer es que esto aumenta. Y luego yo tengo esta disminución. Entonces, en este caso aquí de nuevo, yo tengo que mi inspiración versus mi expiración, en un dibujo bien hecho, estas dos áreas sombreadas deberían de tener la misma área. Lo único que hice fue distribuir en un mayor tiempo toda esa presión para el volumen que quiero estar suministrando. Y aquí me habla de mi relación inversa, ¿sale? Entonces, en este caso, aquí nosotros estamos hablando de que la parte de la cantidad de gas que yo estoy metiendo al paciente no se ve comprometida, pero lo que estoy haciendo es tener un aumento directamente del tiempo de la inspiración para asegurarme que esté en un valor de presión adecuado para un paciente en particular, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, este modo de ventilación se utiliza para pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no tienen una muy buena captación del oxígeno durante el proceso de la respiración, porque ya sus vías aéreas están a lo mejor un poco dañadas o ya no funciona de manera adecuada o se encuentra algún tipo de padecimiento en específico. Y entonces en este caso es muy peligroso que yo pueda generar barotraumas directamente a mi paciente. Y entonces en este caso lo coloco para que los niveles de presión que yo le estoy mandando a las vías aéreas de mi paciente se mantengan más bajas de lo normal y asegurar de todas maneras que yo pueda encontrarme haciendo todas las actividades relacionadas con el proceso de la ventilación. ¿Sale? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es hacer el doble de tiempo la inspiración y para poder hacer eso, yo tengo que bajar el nivel de presión máximo que soportará esa respiración en el paciente para que de todas maneras pueda cubrir esta misma área bajo la curva que se observa directamente aquí en la gráfica. ¿Va? Entonces, habiendo hablado directamente de esto, de mis 6 modos de ventilación básico, vamos a ver, a lo mejor ustedes ya han entrado a talleres o a webinars relacionados con esta parte de ventilación y a lo mejor en esas pláticas, a lo mejor si es de una empresa, de una marca en específico, pues pueden mencionar directamente en su información del dispositivo que tienen 15, 20, 25 formas distintas de hacer una ventilación mecánica de presión positiva. Sin embargo, esas otras variantes de modos de ventilación que presentan los fabricantes
suelen siempre ser particularidades de las que nosotros vemos a lo largo del curso. Entonces, si este concepto les queda relativamente claro, más adelante no van a tener ninguna problemática en particular, o si tenemos un taller en específico, pues entenderemos directamente esta situación. ¿Sale? Entonces, ya vimos cuál es la variable que controla la ventilación, ya vimos cuáles son los modos ventilatorios. Es importante que ahora establezcamos directamente cuáles son los parámetros de ventilación. ¿Sale? Como ya dijimos, es lo que el usuario puede controlar y le define en el equipo para poder iniciar con la terapia ventilatoria de mi paciente. Entonces, en este caso, estamos hablando de variables que son controladas y o preestablecidas por el usuario o por el ventilador. Y vamos a tratar de entenderlos absolutamente todos. Entonces, uno de los parámetros ventilatorios es la fracción inspirada de oxígeno, o la FiO2, que básicamente aquí yo estoy programando cuánto oxígeno le quiero mandar a mi paciente durante cada inspiración. Y podemos encontrarnos una fracción que va desde los 21 al 100%, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro directamente que aquí es en donde definimos la cantidad de oxígeno que le vamos a mandar en la respiración a nuestro paciente. Número 2, otra variable que podemos controlar y definir corresponde con el volumen tidal o el volumen corriente. Y en este caso, pues sí entender directamente que el volumen tidal no está presente directamente en el dispositivo. En el dispositivo a lo mejor viene identificado lo que se conoce como volumen minuto. ¿Cuánto volumen yo quiero establecer directamente en un minuto de tiempo? Si quiero mandarle 6 litros, si quiero mandarle 5 litros, eso debería de venir establecido directamente acá. Entonces, en este caso, la forma común en la cual se hace el cálculo del volumen minuto es multiplicar este volumen tidal, PT que yo tengo, por la frecuencia respiratoria que le voy a estar mandando directamente a mi paciente. Y ahí hay que hacer un poco de operaciones matemáticas, pero nada complicado. Pero esta es la manera en la cual el usuario puede definir directamente cuál es el volumen corriente que nosotros estamos mandando. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Luego nos vamos a encontrar con la frecuencia respiratoria, que, como su nombre lo indica, es el número de respiraciones que se van a realizar en un minuto. Entonces, en condiciones normales, una persona adulta debería de tener una frecuencia respiratoria entre 12 y 14 repeticiones por minuto o respiraciones por minuto, RPM. Sin embargo, debemos de entender que esta frecuencia respiratoria está pensada para pacientes que no tienen algún padecimiento particular. Durante esta pequeña incidencia de algún evento, pues obviamente esta frecuencia respiratoria debería tener un valor distinto y nosotros se lo podemos programar. ¿Sale? Entonces, es importante entender que desde este punto de vista de este parámetro de ventilación, este tiene de forma directa un efecto sobre la ventilación alveolar. Y aquí nosotros debemos de entender que lo que trataremos de buscar es una presión parcial de dióxido de carbono que sea adecuada con un elemento adicional o externo, porque aquí nosotros vamos a poder entender que si yo tengo una baja ventilación alveolar, entonces puedo tener una baja concentración de presión parcial de dióxido de carbono durante la expiración, lo que implica que tengo que mandar oxígeno al paciente porque no lo está recibiendo de la manera adecuada. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues es importante entender este tipo de situaciones. A mayor frecuencia respiratoria, voy a tener un mayor volumen minuto y con esto yo voy a poder eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono del cuerpo. ¿Vale? Puedo tener diferentes valores o rangos definidos de frecuencia respiratoria dependiendo del tipo de paciente. Usualmente en un adulto hablamos de 12 a 14 repeticiones por minuto, en un niño hasta 20 repeticiones por minuto y en un recién nacido o en un lactante hasta 30 repeticiones por minuto. ¿Vale? Entonces estas son las cosas que nos van a estar asegurando cómo es el comportamiento directamente de lo que son nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que también debemos de tener bien claro y que el usuario debería de conocer es que
Cuando yo programo frecuencias respiratorias altas en un ventilador, estaré hablando directamente de una patología restrictiva, ¿vale? Te restringen las cosas para poder realizar esta ventilación. Y ahí nosotros debemos de trabajar con la parte alta de las opciones de respiraciones por minutos. Si por el contrario hablamos de una patología obstructiva, que significa que a lo mejor una de las vías aéreas se encuentra totalmente bloqueada, se encuentra obstruida, la cual nosotros no generemos un barotrauma al paciente. Entonces, en este caso, lo mejor es trabajar con frecuencias respiratorias bajas hasta que estemos seguros al 100% de que ya podemos venir sin mayores problemas. ¿Sale? Entonces, en este caso, sí tenemos que pensar directamente en el impacto que tiene esta frecuencia respiratoria como parámetro de ventilación. Luego nos vamos a encontrar con la sensibilidad o el trigger, que básicamente es este umbral que yo le voy a definir a mi ventilador para que reconozca si un esfuerzo del paciente logra superar este valor de sensibilidad. Entonces, en ese momento se dispara la parte de el inicio de la inspiración por parte del ventilador de presión positiva. ¿Ok? Entonces, aquí este está diseñado directamente para asegurarnos que los esfuerzos que tengamos del paciente puedan ser los adecuados, que a lo mejor esto a mí me permite directamente poder tener una mejor adaptación del ventilador a las necesidades del paciente, entonces lo podemos ocupar. En este caso, en esta sensibilidad o trigger, se manejan valores entre menos 0.1 y menos 5 centímetros de agua. Y aquí, pues, básicamente lo que nosotros tenemos que trabajar es entender directamente que esta sensibilidad o trigger me indica cuándo yo debo de iniciar una inspiración. Por ejemplo, en este punto en particular, observamos que hay un pequeño esfuerzo inspiratorio y este esfuerzo inspiratorio me va a permitir poder iniciar el periodo de la inspiración. Aquí hay otro ejemplo en donde la línea punteada, que es mi sensibilidad, está siendo prácticamente activada por todas las respiraciones que yo esté dando en específico. ¿Vale? Y pudiera encontrarme en la situación en la cual esta sensibilidad se encuentra mucho más baja de lo normal y entonces en este caso muchos de los intentos de mi paciente pudieran estar absorbidos de alguna otra forma y entonces en este caso, cuando el paciente intenta 3 veces hacer una inspiración y no hay una respuesta por parte del ventilador, pues él lo que puede hacer es tratar de hacer una inspiración todavía mucho más fuerte para llamar la atención y que en ese momento sea cuando se pueda atender directamente estos esfuerzos en particular. Entonces, por eso es importante que entendamos que en esta situación en específico es súper importante que hagamos una evaluación preliminar antes de poder dar instrucciones para incorporarse a actividades físicas o cualquier otra cosa en específico. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. También nos vamos a encontrar con lo que se conoce como presión de soporte, que este es un parámetro de asistencia durante la inspiración del paciente que siempre va a tratar de estabilizar la presión máxima de ingreso del gas. Y esto para poder ayudar a que las respiraciones sean mucho más profundas y de esta manera tengamos una medición mucho más confiable. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ventilador contribuye parcialmente en el trabajo inspiratorio, pero no en la dinámica ventilatoria. Es decir, que no tenemos un control de la forma en la cual yo puedo realizar esa respiración si el paciente ya está entrenado directamente y vuelve a recaer y puede tener esta parte en específico de tener una necesidad directamente de jalar más aire porque no es suficiente lo que tiene en ese momento. Entonces se ocupan este tipo de valores que lo que hace básicamente es generar un pequeño nivel en donde yo voy a mantener siempre la presión para que esta pueda ser utilizada por muchos pacientes sin generar ningún daño directamente. En este caso, de nuevo, la parte de los barotraumas. ¿Ok? Entonces, por eso se menciona de que aquí es en donde yo puedo conocer cómo es la dinámica ventilatoria.
cuándo inicia el proceso, hasta qué punto llega, cuánto se mantiene en esta forma de meseta, que son características propias de esta gráfica para este parámetro en particular. Y en este caso, por eso me permite observar. Si yo tengo una presión de soporte más baja, entonces en este caso la inspiración debe de ser más amplia y todos los profesores se tienen que adecuar directamente a las indicaciones que nosotros estemos recibiendo. ¿Sale? Luego nos vamos a encontrar con el famosísimo PIP, que es la presión positiva al final de la inspiración, que en este caso estamos hablando directamente de una presión que va a aumentar la capacidad residual funcional del paciente mientras se encuentre en una fase de reclutamiento alveolar. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor probablemente durante el periodo quirúrgico estuvo mucho tiempo conectado a la máquina de anestesia y cuando despierta el paciente, pues se encuentra con la dificultad de poder respirar, porque hubo alguna pequeña lesión, porque maltrataron al colocar los tubos, porque estuvo mucho tiempo con la boca abierta y esto generaba una cierta resequedad. Y entonces en este caso lo que se busca es tratar de disminuir esa pequeña fricción que pudiera existir. Entonces aquí la solución que se ha encontrado particularmente está relacionada con el hecho de que si nosotros tratamos de generar una presión positiva que, haciendo de nuevo la analogía del globo, me permita aumentar el calibre del punto de ingreso del aire, este va a ser mucho más sencillo. Y entonces en este caso, pues es lo que nosotros estaremos pensando, que estaremos agregando directamente un offset a esa gráfica de ventilación para poder entender, ahora yo estaba posicionado en una amplitud de 0 en el segundo 10, por ejemplo, y misma fotografía, pero particularmente con esta presión positiva, lo que vamos a causar es que vamos a tratar de mejorar cuánto aire está entrando directamente a mi paciente. Entonces, la PIP es un parámetro que tiene que estar cambiando, es bastante dinámico y se tiene que variar de manera paulatina en un valor entre 3 y 5 centímetros de agua, dependiendo de cómo estén las condiciones directamente del paciente. ¿Sale? Entonces, en este caso, la presión positiva al final de la expiración me va a ayudar a aumentar la presión alveolar de oxígeno y a reducir la de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar tratando de mantener siempre un valor en vías aéreas que permita que sea mucho más fácil la afluencia de información y también la parte de las cosas que se puedan estar realizando directamente sobre la ventilación del paciente. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Perfecto. Nos vamos a encontrar también con el flujo pico, que es la fuerza con la que yo le quiero mandar este gas directamente a mi paciente. Se mide en litros por segundo. Y en este caso, el ventilador va a estar viendo este flujo pico como cuál es la fuerza con la cual yo puedo vencer la resistencia de las vías aéreas y generar un flujo de aire en el paciente. ¿Sale? Entonces eso nosotros lo vamos a llamar el flujo pico. Y básicamente me habla de la cantidad de carga de trabajo que uno va a tener cuando está tratando de hacer una ventilación asistida. Podemos referir también a la relación inspiración-expiración, en donde siempre tendremos una recomendación de 1 a 2 entre inspiración y expiración, es decir, que la amplitud de la expiración debe de ser del doble de tiempo de lo que es en la inspiración, pero en este caso podemos tener las distintas combinaciones para poder entender mejor cuál es el funcionamiento. En resumen, nosotros podemos tener esta pequeña gráfica. Tengo aquí definido lo que corresponde directamente con mi ventilador, que en este caso yo puedo estar teniendo puntos en los cuales estoy teniendo el ingreso de la materia prima que corresponde con el aire y con el oxígeno. Tengo una adecuación neumática directamente, independientemente si son tomas de aire, si son tomas murales o si son tanques. Yo hago esta adecuación, tengo sensores de flujo, checo la información, hago una mezcla, lo acumulo y ya que lo tengo listo se lo mando a mi paciente. Mi paciente tiene una forma inspiratoria, hay una parte expiratoria. En esta parte expiratoria
yo puedo tener algunos parámetros de control que me permiten saber si estoy teniendo una buena ventilación mecánica, y eso también se hace a través de sensores de presión en vías aéreas que me permiten entender cómo ese es el funcionamiento. Entonces, en este caso, aquí también asumamos que esto es como el cerebro directamente de mi ventilador, mi variable de la válvula de control de flujo, y es aquí en donde yo voy a estar pensando en cuáles son los parámetros ventilatorios que quiero estar trabajando. Y fíjense que aquí yo tengo dos opciones. Voy a tener opciones para definir aquellos parámetros cuando yo estoy trabajando en una ventilación que es ciclada por volumen, y ante esa situación hablamos directamente como la frecuencia respiratoria, la trayectoria del flujo corriente, la concentración de oxígeno, el flujo pico, el PIP. Y tengo otro cierto número de parámetros para cuando estoy tratando de tener una ventilación controlada por presión. Y que de nuevo aquí también estará involucrada la parte de la frecuencia respiratoria, la parte de la presión inspiratoria, el porcentaje de concentración de oxígeno, el PIP y panel de contar. Y todavía nosotros podemos tener algunas otras situaciones en las cuales, dependiendo de cómo se encuentre mi paciente, si es un paciente que tuvo a lo mejor algún procedimiento quirúrgico, un accidente, tiene problemas directamente para generar su propia ventilación, pues entonces en este caso aquí también pudiéramos tener como que una versión adaptada, particularmente para estos eventos espontáneos. Es decir, que aquí también pudiéramos tener un punto fijo de la presión PIP que vamos a estar trabajando o los niveles de sensibilidad, ¿sale? Y siempre tenemos un control en específico de todo lo que estamos manejando. Y así se maneja absolutamente todo el ciclo dentro del ventilador. Partes relacionadas con la instrumentación y cómo hago una mezcla adecuada de oxígeno y gas medicinal, se lo mando al paciente, este exhala, y no es que nos vayamos de nuevo directamente a la parte de la ventilación, sino que aquí nosotros debemos de entender que el resto de las situaciones pues van a permitir obtener un poco más de información directamente sobre el paciente, ¿sale? ¿Alguna duda respecto de este diagrama, muchachos? No. Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo relacionado directamente con estos parámetros ventilatorios que pueden ser distintos en una ventilación controlada, ciclada por volumen o ciclada por presión, porque los parámetros serán distintos. Entonces, ¿por qué son distintos? Bueno, son distintos directamente porque el algoritmo relacionado para poder decidir cuándo es que tiene que realizarse la inspiración en una ventilación ciclada por volumen van a ser distintos del algoritmo que se utiliza para cuando es controlado por presión. Entonces, en este caso, pensemos en este ejemplo en donde el control de flujo que pasará a través de cada válvula va a depender de especificaciones impuestas por un experto clínico, como son frecuencia respiratoria, forma de onda del flujo, volumen corriente, concentración de oxígeno, el flujo pico y también el valor de PIP que nosotros queremos estar trabajando. ¿Sale? Entonces, todos estos parámetros los va a utilizar el microprocesador para calcular la trayectoria de flujo inspiratorio que nosotros estamos deseando. Porque aquí, por ejemplo, pensemos que voy a tener una frecuencia respiratoria N, una forma de onda del volumen de media onda senoidal, como la que observamos aquí, junto con una pequeña corrección negativa. Definimos también cuál es el volumen corriente en litros, el flujo pico, la concentración de oxígeno deseada y la concentración suministrada. Y entonces, en este caso, el flujo inspiratorio total deseado va a tener este comportamiento en general. Va a tener este comportamiento de una onda media senoidal en la parte de la inspiración y 0 durante la parte de la expiración. Y entonces, en este caso, esta fórmula es resuelta a través directamente de esta pequeña integral. Entonces, pudiéramos tener cualquier otro tipo de función y de ahí la importancia a lo mejor también de que pudiéramos contar con este tipo de entendimientos. A partir de este punto, con estos parámetros que yo le estoy metiendo al paciente, todos estos de aquí, el microcontrolador ya tiene programadas directamente estas fórmulas para conocer cosas específicas, ¿sale? Aquí me está diciendo que la forma de onda del flujo inspiratorio tiene que ser esta.
en donde está definido este QI que corresponde con el flujo inicial, la forma de la onda senoidal, el tiempo en el cual lo quiero tener y también está involucrado directamente lo que corresponde con el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Entonces, en este caso, la parte de la duración de la inspiración la voy a estar obteniendo a través de esta pequeña formulita, que es el volumen corriente dividido entre 2 veces el flujo inspiratorio inicial que yo tenía contemplado, y la duración de la expiración está dividido como el complemento, 60 entre n dividir menos T1, que significa que aquí acuérdense que lo medimos en respiraciones por minuto y es la manera en la cual nosotros vamos a poder tener este control. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta todos estos parámetros, yo puedo definir directamente un valor teórico de flujo de aire deseado, es decir, lo que yo esperaría manejar directamente utilizando estos parámetros en específico con esta pequeña formulita, y también puedo definir cuál es el flujo de oxígeno deseado a través de esta pequeña otra formulita. ¿Sale? Entonces, estos son situaciones en las cuales ya los algoritmos cuentan con estas fórmulas en específico y los parámetros son simplemente los valores de las variables involucradas en ese proceso en particular. ¿Ok? ¿Dudas aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, en este caso, ahora pensemos en una entrega de flujo inspiratorio en una ventilación controlada por presión. Entonces, aquí en este caso, el flujo deseado QD no es calculado directamente por los parámetros de entrada puestos por el usuario, que en este caso fui yo, al inicio de esta clase en particular. Sino que aquí nosotros lo que vamos a hacer es calcular este flujo deseado mediante el controlador de presión de aire, y aquí nosotros vamos a requerir cuál es el valor de la presión inspiratoria, cuál es el valor de la frecuencia respiratoria y cuál es el valor de relación inspiración-expiración. ¿Vale? Con esto nosotros vamos a poder realizar un ajuste directamente en el flujo inspiratorio cuando estamos controlándolo por presión. Tenemos muchas menos variables en este caso en específico. Y aquí la ecuación que gobierna este modo de ventilación es la siguiente. Yo quiero que este flujo final esté totalmente en consideración en términos de la presión que yo tengo al inicio y las diferencias de presiones que yo me puedo encontrar entre dentro y fuera del cuerpo humano, multiplicada también por constantes de proporcionalidad de inspiración, multiplicado por la integral de proporción muestreada por el controlador. Es decir, voy a sacar números respecto de las gráficas que yo estoy obteniendo de manera teórica y a partir de ellas poder establecer directamente cuáles son las diferencias de presiones y cuál es el valor de porción muestreada que yo estoy tomando directamente para controlar esta ventilación. ¿Sale? Entonces, aquí la que me interesa conocer corresponde con esta de aquí. Esta de aquí, que son las que yo requiero para conocer el flujo inspiratorio deseado. ¿Sale? Entonces, en este caso, a pesar de que tenemos solo 3 parámetros involucrados, vamos a poder entender que el nivel de complejidad pues, puede comenzar a aumentar, debido particularmente por lo precisos que pueden ser los algoritmos hoy en la actualidad. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, esta parte del ejemplo de cuáles son los parámetros que uno coloca, los modos de ventilación, las variables controladas, aplica directamente para ventiladores, tanto electroneumáticos como totalmente neumáticos. Entonces, aquí yo les voy a poner un pequeño video en donde nosotros vamos a observar cómo es el funcionamiento de este pequeño ventilador, que lo conocemos nosotros como el BIRD Mark 8. Nosotros tenemos uno de estos aquí en el Laboratorio de Instrumentación Biomédica Avanzada, que como ya les dije, si ustedes lo quisieran ocupar y lo quieren desarmar, lo pueden hacer. No tenemos ningún problema en particular. Déjenme sacar el puntero porque no le atino. ¿Dónde está esta cosa? ¿Sí?
En este caso, nosotros podemos observar aquí directamente que este ventilador en específico va a estar trabajando en un modo de ventilación ciclado por presión y por tiempo, ¿sale? Este modelo en específico maneja solo dos versiones, que esté ciclado por solo presión o que esté ciclado por presión y tiempo. Y aquí me está indicando directamente que dependiendo de si esta pequeña perilla se encuentra jalada o sumida, es decir, si se encuentra adentro o se encuentra afuera, cambia directamente el modo de ventilación con el que está trabajando. En este caso, va a trabajar por una forma de presión ciclada solamente por presión, porque sumió directamente el botón. Entonces aquí nosotros tenemos un parámetro de control directamente que corresponde con un pequeño manómetro para checar la presión y tiene algunos controles en donde se puede tener directamente un aumento o una disminución del tiempo de flujo que yo voy a mantener, es decir, cuánto tiempo yo voy a estar mandando el flujo y a qué valor de presión voy a estar llegando, ¿sale? Y con esos dos parámetros yo puedo comenzar a hacer estas variaciones directamente en la ventilación que yo estoy mandando, ¿sale? En este tipo de ventiladores, cuando yo lo cambio en particular y solamente me quedo con valores de presión, entonces en este caso podemos observar que el nivel de presión que yo estoy mandando va a cambiar. Cuando yo lo meto más, el valor de presión no es lo último que se requiere, sino también el tiempo que yo quiero mandar. ¿Vale? Dentro de este dispositivo también tenemos diferentes puntos de acceso. Este punto de aquí arriba que nosotros observamos, el central. ¿Dónde está este? Aquí está. Ok. Aquí también estamos hablando de cuál va a ser el flujo expiratorio que yo puedo estar controlando, si lo quiero aumentar o lo quiero disminuir. Observen que directamente en este ventilador pues tenemos el inconveniente de que no es posible poderle poner números particulares a cada uno de estos parámetros, sino que es directamente un aumento o una disminución. Y era muy normal que directamente el usuario tendría que ser experto en la colocación de este tipo de ventiladores por esta pequeña imprecisión que pudieran tener para los parámetros. Lo que quería mencionar también es que directamente este punto de interconexión central corresponde directamente con el lugar en donde se conecta el oxígeno y en este modelo en particular la parte del aire se tomaba directamente del ambiente. Si ustedes observan, esta raya metálica divide directamente mi ventilador en dos secciones. Lo divide en la parte izquierda, que va a tener un mayor volumen, y es el lugar en donde yo voy a tener la cámara de mezcla del oxígeno con el aire del ambiente, y cuando yo tenga, y funciona también como un reservorio, un fuelle o un acumulador. En el momento que yo alcanzo el nivel de presión adecuado, hay un pequeño pistón que se encuentra en la parte central, que corresponde con un disco que se obtiene por aquí, junto con un pequeño émbolo que cuando ya se llena de aire la cámara y yo estoy siguiendo mandando una presión, este empuja el pequeño émbolo y permite que parte del volumen que se encuentra de este lado pase del otro lado y se manda directamente hacia la parte del paciente para lo que corresponde con la expiración. Y volvemos a esta parte totalmente cíclica. ¿Sale? Entonces, en este caso, con la parte de la frecuencia de flujo expiratorio, lo que estamos observando es cuánto más yo voy a esperar a que el paciente saque aire de ese pulmón, ¿sale? Si nosotros hacemos un aumento o una disminución directamente de ese parámetro, vamos a empezar a observar que el pulmón se queda cada vez con más aire, como el que observamos aquí. Entonces aquí estamos observando que sí se le manda al paciente, pero también no estamos exigiendo nada directamente de nuestro monitor. Entonces en esta parte en específico es donde nosotros podemos entender que todo esto corresponde directamente con lo que es la cámara de mezcla entre el oxígeno que yo conecto aquí y el aire del ambiente que entra hacia esta parte a través de este punto donde tenemos un filtro. Y aquí es en donde nosotros podemos empezar a poder hacer esos ajustes en específico y con este otro valor en particular, pues yo puedo hacer qué tanta presión quiero que cambie de un lugar a otro.
¿vale? Ahí se observa mejor el filtro para que se tome aire del ambiente y esta pequeña varilla roja es ese pivote que les mencionaba que permite el paso de la cámara de reservorio inspiratoria a la salida expiratoria y el resto se corresponde directamente con parámetros que yo puedo meter. Entonces, esta en específico es un ventilador totalmente neumático que permite tener este tipo de comportamientos a través simplemente de concentrar volúmenes en particular. Entonces, esto que está haciendo aquí la persona corresponde con lo que pudiera ser una ventilación manual. Yo le digo en el émbolo cuándo mande aire y cuándo no. No se esperan los niveles de presión que yo quiera estar manipulando y simplemente lo hago de manera manual. Cuando yo lo quito, observo que sí hay otra variable, que en este caso es la presión, la que me cicla directamente el inicio de la inspiración. ¿Vale? ¿Dudas aquí, muchachos? ¿No? Si no hay dudas, vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy y el viernes terminamos esta segunda unidad y comenzamos la tercera para que también el mismo viernes nos pongamos de acuerdo directamente para cuando realizamos nuestro primer examen parcial. Entonces, el viernes yo les mando las 2 unidades para que las tengan disponibles y nos organizamos para que hagamos el examen de manera presencial. Entonces, probablemente para que no sea tan traumante para ustedes y a lo mejor si hay algunos casos especiales se puedan organizar mejor, vamos a establecer el viernes que el examen lo hacemos en alguno de los días de la semana del 7 al 11 de marzo, ¿sale? Que es la segunda semana de clases presenciales que vamos a tener. Pero ya lo definimos mejor el viernes, ¿ok? ¿Alguna duda en particular, muchachos? Sí, pero me dicen que ese ventilador no se conecta, ¿verdad? El verde, el Mac. Mande. Que no se conecta a la corriente. No. Ah, Este solamente requiere que tengamos presión directamente en lo que corresponde con el suministro de oxígeno. Es decir, que tengamos algo conectado aquí. como un tanque, ¿no? De oxígeno. Sí, un tanque de oxígeno o una manguera que vaya directamente a Tomás Morales. Entonces, el que tenemos tiene fugas porque está cuarteada la parte de la carcasa. Pero también hemos querido echar a andar con algunos compresores y sí llega a funcionar, solamente que el compresor que teníamos no era de nosotros y ya lo tuvimos que regresar. Pero en cuando nosotros tenemos suficiente aire directamente dentro del ventilador, que básicamente es para llenar la cámara de mezcla en la sección grande de este ventilador que nosotros observamos, es más que suficiente para que nosotros podamos hacerlo funcionar, ¿sale? Y si vamos a tener estas conexiones adecuadamente para que también desde el punto de vista de la interconexión de todos los elementos, si se encuentra todo bien conectado en un circuito cerrado de paciente con un pulmón o una persona o algún otro elemento de prueba, pues podemos asegurar que no haya fugas en todo el camino y entonces en este caso te funciona sin mayores problemas. ¿Va? Muy bien. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el día viernes para terminar la segunda unidad y definimos el día que hacemos nuestro primer parcial, ¿ok? Pues les agradezco, muchachos. Gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.